ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la bonita oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder recibir sus palabras con mansedumbre, guardarlas en nuestro corazón, pero luego también ponerlas por obras. Todo esto lo pedimos, por supuesto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy es jueves de aguas profundas, donde siempre traemos temas profundos de la palabra de Dios para nuestra sana y oportuna edificación. Así que le pido por favor que esté muy atento y si puede poder hacer notas sería espectacular, porque sé que esta enseñanza le ayudará de gran manera en su vida. Ya en ocasiones anteriores Dios me permitió poder hacer una comparativa sobre ciertos animales que son mencionados en la palabra de Dios, porque sabemos que todo lo que está allí tiene un propósito, y muchos de estos escritores utilizaron la figura de estos animales para darnos enseñanza y darnos revelaciones. En alguna ocasión hablamos sobre el ciervo y expusimos cómo David nos enseñaba sobre algunas conductas que tenía el ciervo, y decía: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así también clama el alma mía. En esa ocasión, pues, hablamos sobre todas estas expresiones y le invito que llegue a nuestro canal para que los pueda escuchar. De hecho, vamos a dejar el link allí debajo para que usted le pueda buscar más fácil. En otra ocasión hablamos sobre el búfalo y hablamos sobre las características de este animal. Una de ellas, la fuerza. Esa fuerza que le permite cargar con cargas muy pesadas. Y hablamos sobre el secreto de muchas de las victorias de este animal, que proviene del aceite que se encuentra depositado en su joroba. Cuando este se extiende en todo su cuerpo, crea una capa resbalosa que le protege de las mordidas y garras de su adversario. Ahí estuvimos observando también muchas enseñanzas que el Señor nos da a través de la característica de este animal, del aceite, de la unción y todo esto. De hecho, tengo pensado, cuando ya se reúnan ciertos mensajes con esta característica de la forma como el Señor nos habla a través de los animales, voy a repetirlo, pero ya de manera consecutiva. Sé que será de gran bendición. Primeramente, Dios que nos permita ese día. Una de las personas que más nos describe estos ejemplos a través de los animales fue David, porque ya conocemos que este hombre estuvo desde muy pequeño pastoreando ovejas y tenía acceso a observar a lo que sucedía en la naturaleza. Pero juntamente con esto, el observar esta característica también le ayudaron a forjar a este hombre un gran carácter de guerrero y posteriormente de rey del pueblo de Israel. Entre otras cosas, este hombre era el más idóneo para hablarnos sobre estas experiencias vividas que hoy nos hablan a nosotros desde un escenario terrenal, cotidiano, a un mundo espiritual que es real y latente. De hecho, la palabra del Señor nos dice que lo que hoy vemos procede de lo que no se ve. O sea que las cosas que vemos nos servirán como ejemplo para entender muchas cosas que no se ven. Entonces vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablar de un animal muy prominente en la palabra del Señor. De hecho, es el mismo Señor que nos habla a través de este animal. Y no sé si algunos ya tienen alguna pequeña pista de qué animal nos estamos refiriendo. Sí, por supuesto, hablamos de las ovejas. Las ovejas son significativas en toda la Biblia. De hecho, podemos aprender mucho sobre Dios y su trato con la humanidad al comprender la naturaleza de este animal. Nos enseña sobre nosotros mismos y nuestra impotencia sin Cristo, pero también nos enseña sobre Dios y su deseo de tratarnos con ternura. De hecho, la palabra nos dice en Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Me encanta este ejemplo, como el Señor nos habla que somos como ovejas para Él. Porque una de las grandes características que tiene la oveja es que es muy dependiente de su pastor. Y me encanta porque la palabra nos dice
que este título lo tiene nuestro Padre amado. Él es el pastor de las ovejas. Por eso hablamos que esta característica de este animal es muy prominente, porque ya ahí vincula directamente nuestro ser como persona y nuestro Padre cuidador, con tal responsabilidad y ternura que se representa como el pastor. Entonces, hablar sobre este animal nos llevará inmediatamente a hablar de nuestro cuidador. O sea, este tema tendrá una doble connotación. Sin duda, uno de los versos que más nos habla sobre esta relación de padre a hijo, de este cuidado como pastor a sus ovejas, es el tan mencionado capítulo 23 de los Salmos. De hecho, vamos a estar leyendo para que allí inmediatamente entendamos en estas primeras líneas cómo se refleja la maravillosa verdad de que Dios es nuestro defensor. Salmos capítulo 23, verso 1 en adelante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios por este hermoso salmo, en el cual representa muy bien el cuidado de un pastor con una oveja, pero también lo conecta con nuestra realidad en el escenario en el cual estamos viviendo, en el cual necesitamos con tal importancia el cuidado de alguien que nos defienda. Por eso dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para aquellas personas que conocen de primera mano el cuidado de un pastor con una oveja, sabe que el pastor da su vida por sus ovejas. Bueno, el buen pastor. Algunos a lo mejor que desconocen las realidades de los escenarios espirituales dirán, pero ¿de qué cuidado se refiere este verso? A lo mejor algunos lo relacionarán con una historia, una fábula, pero esto tiene tan conexión con lo que sucede en este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que tenemos un enemigo que nos ataca constantemente y de hecho lo representa como un lobo feroz que intenta matar, robar y destruir a la humanidad. Y la segunda carta a Tesalonicenses nos lo confirma en el capítulo 3, verso 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Quién es el mal? Nos lo representa a través de las tinieblas y todo lo que opera a través de este reinado que odia todo lo que es de Dios. Ahora ya en el capítulo 10 de Mateo 10, nuestro Señor Jesucristo nos lo representa tal como hemos venido hablando. Dice, he aquí, yo envío como a ovejas en medio de lobos. Entonces nos da unas recomendaciones, lámpara a tus pies. Sé pues prudente como la serpiente y sencillo como la paloma. He hablado muchas veces que el Señor procura hablarnos en estos lenguajes simbólicos para hacernos entender cosas que son importantes para nuestras vidas. Si Él nos hablara en un lenguaje completamente espiritual, nos sería imposible poder entender sus advertencias, sus consejos. Entonces, cuando el Señor nos relata todo este mensaje de una manera gráfica, con asuntos que están en nuestra vida cotidiana o que vemos en nuestra naturaleza, entonces podemos entender lo delicado que es estar en la posición de ovejas y tener un perseguidor que está en calidad de lobo. Si analizamos el panorama, como ovejas estamos en desventaja con todas las fuerzas y ferocidad que tiene este animal. Al mismo tiempo, entonces nos llevará a tener la necesidad de estar bajo la cobertura divina, o sea, bajo el cuidado del pastor. No apartarnos como sucede con muchas ovejas, y de hecho ya estaremos hablando sobre estas características para que sepamos cómo muchas veces nosotros actuamos y entender por qué entonces el Señor con el cayado nos tiene que jalar por el cuello y hacernos volver al camino. Bueno, una de las primeras características que voy a mencionar es que las ovejas se alimentan por el pasto y en su preferencia que sea fresco. Ahora, en primavera hay abundancia de pasto
y de hierba. Sin embargo, en el invierno y en el verano, los pastores tienen que moverse de un lado a otro para que puedan comer. Ahora, en esta primavera, cuando hay abundancia de pasto, los pastores muchas veces tienen que cruzar desierto para poder llevar a las ovejas a comer y beber. Los pastores de la zona llevan a las ovejas a beber agua, pero cuando se juntan es muy difícil separar unas ovejas de la otra. Una forma para identificar y reunir sus ovejas es a través del reconocimiento de la voz, por medio del canto particular del pastor. Por ejemplo, algunos dicen, ¡Hea! ¡Tahub! Es una forma en la que las ovejas rápidamente van a identificar a su pastor. Lo más tremendo de todo esto es que, aunque un extraño mencione el mismo canto, si las ovejas no reconocen su voz, no le van a seguir. Y pasa todo lo contrario, sino que huyen de él. Por eso el Señor nos dice en Juan capítulo 10, verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conoce la voz del extraño. ¿Nota usted cómo confirmamos esta teoría que es muy conocida entre los pastores? Si no fuese así, entonces fuera muy difícil poder distinguir, separar la una de la otra. De hecho, yo me acuerdo en el pueblo de mi abuela cuando llegaba, había una señora que llamaba a sus cochinitos con unas palabras y con un cierto color y tonalidad de voz. Apenas ellas escuchaban chinó, chinó, esos cochinitos corrían a donde su dueña. Esto me hizo recordar rápidamente este escenario. Y de esta manera el Señor también nos está hablando que cuando tenemos calidad de ovejas, apenas escuchamos la voz de Dios, acudimos y obedecemos fielmente. Pero también nos ayuda a entender de que Dios conoce quiénes son los suyos, quiénes son sus ovejas, porque dice, a sus ovejas llama por su nombre. Ahora, esta virtud de estos animales, poder reconocer e identificar la voz de su pastor, es muy importante y nos ayudará a entender la próxima característica. Una de estas no es tan favorable para ellas y es que no tienen sentido de orientación, como tienen algunos animales que se pueden perder y rápidamente por el olfato, por distinguir las calles, pueden regresar a casa. Por eso cuando una oveja se descarría, puede ser un peligro. Por eso no se puede dejar que se distraiga quedándose o desviando del camino, porque se pueden perder, morir del frío o por un depredador. Por eso es tan importante que las ovejas sean guiadas por su pastor. Y literalmente esto sucede con nosotros, hablando ya de una manera espiritual. Tenemos nuestro pastor, pero tendemos a ser muy desorientados, a descuidarnos, a ser un poco despistados como son las ovejas y rápidamente podemos desviarnos del camino. Por eso necesitamos que nuestro gran pastor intervenga de una manera eficaz y que tome las medidas necesarias, aunque nos duela, para que volvamos a entrar al camino y no seamos presas fáciles de los depredadores que andan por allí buscando para devorarnos. De hecho, ya una vez el ser humano se descarrió y estaba bajo el dominio de sus depredadores, de sus malvados. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesucristo es conocido como el pastor de las ovejas. Y esto ya lo estaba profetizando el profeta Isaías. O sea que cada uno de nosotros que anduvimos caminante en este mundo sin conocer a Cristo, andábamos errante, andábamos perdidos, pero cuando conocimos a Cristo, pues Él nos buscó, porque no fuimos nosotros. Él nos introdujo nuevamente en el camino estrecho por el cual andan las ovejas de Cristo hacia su destino profético. Y esto lo confirma Salmo 119, 176. Yo anduve, dice David, errante como oveja extraviada, buscando a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Gloria al Señor, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y este favor nos va a llevar al siguiente punto.
Isaías 40:11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Para poder explicar este verso es necesario entender el contexto. Miren, a las ovejas las aterrorizan las corrientes de agua. Siempre que el pastor lleva a comer las ovejas, tiene que haber un río cerca. Como no siempre se consiguen ríos, las lleva a beber a pozos de agua. Pero ahora, para que ellas se sientan confiadas para introducirse y beber, tienen que ser aguas tranquilas. Y por eso el salmista nos dijo en el capítulo 23, verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso significa cuando tenemos un pastor que es cuidadoso, nos dará la capacidad de llevarnos a esa fuente o a esos lugares de pastizal para darnos la providencia de nuestra necesidad alimenticia, o llevémoslos a un campo espiritual para ayudarnos en nuestras necesidades. Y al mismo tiempo promete llevarnos a aguas de reposo y allí nos va a pastorear. Eso habla del cuidado muy detenido de nuestro Padre con nosotros. Es responsable y ha asegurado estar con nosotros todos los días. Otra cosa que sucede con las ovejas y que esto puede ser contraproducente es que ellas por naturaleza tienden a seguir al líder, sin importar cuál peligroso o absurdo puede ser eso. Entonces, tal cual como las ovejas son los seres humanos, son extremadamente crédulos cuando un líder atractivo o carismático promete una nueva idea brillante. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguir la voz del gran pastor, del verdadero, de aquel que dio su vida por nosotros, de aquel que nos cuida y que nos apacienta. Ahora, por hablar de algunas cualidades no menos importantes que son necesarias mencionarlas, pero lo vamos a mencionar rápidamente para que no se extienda tanto el mensaje. Las ovejas son tímidas, son torpes, también son desconfiadas porque no siguen la voz de cualquiera, ya hemos hablado. Las verdaderas ovejas son obedientes de su pastor, pero también necesitan mucho cuidado de él, porque tienden a tener dificultades visuales, tienden a sufrir mucho por las picadas de insectos, y es cuando necesitan ser ungidas con el aceite que el pastor unta sobre ellas para que los insectos o mosquitos se resbalen y no les hagan daño. O sea que también sirve como un repelente. Las ovejas les gustan los caminos sencillos donde hay pasto y tierra. Las ovejas son pasivas. Las ovejas no resisten el fuerte calor. Por eso tienen que refugiarse debajo de un árbol. Y no sé si esto les recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y observe lo que dice Cantares 1:7. Hazme saber a tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Esto nos dice, porque las ovejas no resisten ese calor de mediodía. Es cuando más sufren. Y es por eso que les toca refugiarse debajo de los árboles. Ahora quiero hacer una pequeña diferencia que hay entre las ovejas y las cabras. Esto es muy importante porque luego el Señor nos habla sobre este asunto. La mayoría de las cabras son negras, les gustan las montañas, los lugares rocosos, son más intrépidas, más aventuradas, más difíciles de controlar, más saltonas, más aptas para ascender a los lugares peligrosos. Rebelde, les encantan las hojas de los árboles, pueden soportar el calor del sol aun cuando aumenta en su mediodía. Muchas cosas contrarias, de hecho se dice que las ovejas llegan a tener miedo a las cabras. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, miren lo que nos dice el Señor Jesucristo en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Rápidamente podemos observar que Jesús, como el gran pastor, recibió un rebaño el cual iba a continuar con una gran misión. Y él está afirmando que este rebaño él los guardó, los cuidó tal como hace el pastor. Pero hace una pequeña aclaración. Sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. O sea, ya estaba profetizado que en medio de esas ovejas iba a haber una cabra rebelde, intrépida, que iba a cumplir su misión, y por esta razón se representó como el hijo de perdición. Y esto nos ayuda a entender entonces que las cabras, esas que son rebeldes por su condición, por su dureza, no siguen el camino del pastor, y por eso se pierden y son alcanzadas por su depredador, quien les destruye. Y esto nos lo enseña Mateo 25:32, y con esto terminamos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Bendita la palabra del Señor, que nos habla de múltiples maneras. En este caso hemos notado cómo el Señor ha utilizado las comparativas que vemos en la naturaleza, que vemos en nuestro medio terrenal, para enseñarnos las cosas reales del Espíritu. Y nos está diciendo una gran realidad. Primero, que como oveja estamos expuestos a los ataques de los depredadores, ya que es un animal manso, indefenso, que no tiene cómo protegerse. Por eso necesita de primera mano estar cerca de su pastor, de tener su cuidado y de la dirección para llevarlo a su sustento. También ser guardado del peligro del sol, también ser cuidado de los mosquitos, de los insectos, ser dirigido por el cayado del pastor. Cuando el ser humano actúa de manera contraria, es representado en la palabra como cabritos. Y este verso nos enseña que los cabritos no heredarán el reino del Señor. Sea que usted lo haya entendido de una manera gráfica, de una manera literal, de una manera espiritual, lo importante es que haya llegado al conocimiento de la verdad. Y es que nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor de pastores, y que no importa cuál indefenso, cuál débiles podamos aparentar, si estamos con Él, estamos protegidos. Y si Él nos cuida, tenemos la protección y la garante más poderosa que puede haber en el universo. Espero que este mensaje te haya gustado, te bendigo enormemente, y esto fue Lámpara a tus pies.